está donde tengo mi teléfono, es el remote, el controlador, remote, please. Thank you. Cristo nos llamó a tener comunión, o Dios más bien nos llamó a tener comunión con su Hijo Cristo Jesús. El llamado a Dios para toda la gente. Pongan atención, cuando abrimos la Biblia, vemos de que Dios se dirige a la raza humana. La Biblia no es, el mensaje de la Biblia, que es el Evangelio, no es solamente para los cristianos evangélicos. ¿Escucharon? El mensaje de este libro que tengo en mis manos y que ustedes lo pueden conseguir hasta regalado, es el mensaje del único Dios vivo y verdadero que existe en el universo entero, dirigido a la humanidad, no a una religión, no a un grupo, sino a la humanidad entera. Es palabra de Dios para que la raza humana pueda salvarse de su estado de muerte espiritual, su destino que es la condenación eterna, su identidad de pecador. Cristo quiere salvar. Ese es el mensaje de la Biblia. Ahora, ¿por qué la usan los evangélicos cristianos? O como algunos nos llaman, protestantes, equivocadamente. Nosotros no somos protestantes, no protestamos nada. Pero, ¿por qué la usamos? Porque el grupo, los que usan la Biblia son aquellos que han creído la Biblia. Hemos creído el mensaje de Dios a la raza humana y nos damos cuenta de que este libro es en verdad palabra de Dios, escrito por hombres, inspirado por Dios. Uno de los argumentos que la gente dice, bueno, fue escrita por hombres, ¿cómo sabemos? Bueno, sí es escrita por hombres, pero el autor de la Biblia no es el hombre. El autor del Corán es el hombre. El autor del libro del Mormón es el hombre. El autor de cualquier otra filosofía o religión, como el evolucionismo, ateísmo, son religiones por hombres. Pero el autor de la Biblia es Dios usando seres humanos para que escribieran exactamente lo que Dios quiso que se escribiera. Y un mensaje que vemos en la Biblia es que Dios hace un llamado a toda la humanidad. ¿Y cuál es ese llamado? A que entren en una comunión personal con Jesucristo, su Hijo. Jesucristo es el Hijo de Dios y vino a este planeta Tierra. Estuvo aquí en este planeta Tierra hace 2000 años. Por eso es que estamos en el año 2015. Porque la gente usó el evento del nacimiento de Jesucristo para dividir la historia de la humanidad. No piensen que tenemos 2015 años a partir de que el chango se hizo ser humano o que Dios creó el universo. ¿Cierto? Es un evento. Los años se empezaron a contar regresivamente antes del nacimiento de Cristo Jesús. Y en ascensión van en aumento después de la cruz. Y un llamado que Dios tiene a la humanidad es que la raza humana establezca una comunión personal verdadera con Jesucristo su Hijo. Esto es grandioso. Ahora, ¿cómo puede un ser humano, así tan finitos y pequeños que somos nosotros, cómo puede un ser humano en verdad tener comunión con Cristo Jesús? Bueno, teniendo fe. Número uno, tienes que saber qué cosa es lo que la Biblia dice, creer el mensaje y poner tu confianza en Cristo Jesús. Es la única manera en que cualquier individuo, cualquier ser humano establece una relación verdadera con el Dios verdadero. Tener comunión con Dios es la experiencia más grandiosa que un individuo o que un ser humano pueda experimentar en esta tierra. No existe otra experiencia más grande que un ser humano finito entre en comunión espiritual con el verdadero Dios, el creador del universo. Nada de las cosas que suceden aquí en la tierra, nada se compara a esa experiencia. Por eso hay un salmo, el Salmo 73, el salmista llegó a esta conclusión. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti
nada deseo en la tierra. ¿Escucharon? Eso es la actitud de todo verdadero hijo de Dios. Todo cristiano verdaderamente que ha sido regenerado llega a despreciar todo aquí en la tierra. Todo pasa a ser secundario. Porque cuando conocemos la grandeza de Dios, no necesitamos más nada aquí en la tierra. Todo queda como secundario, y por eso es que el cristiano se supone que experimenta una vida plena, satisfactoria, de gozo y de paz. Puedes tener mucha propiedad o mucho dinero y está bien, pero si lo pierdes todo, no te vas a deprimir y te vas a pegar un tiro en la cabeza como lo hace mucha gente, porque pierde el dinero y ya no sabe qué hacer y se deprime y le entra ansiedad y se mata. Pero los hijos de Dios no. ¿Por qué? Porque todo eso es secundario. Si Dios nos los da, que a todo dar, disfrútalo y da también a la gente para la gloria del Señor. Pero no existe otra experiencia más grande que un ser humano pueda tener sino conocer a Dios. Establecer una comunión real, genuina, personal con el Dios creador. Primera de Corintios 1:9, vean, dice el Señor, la Biblia: Dios es fiel, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios es fiel, y realmente la Biblia enseña de que no hay ser más fiel que Dios. Tu esposo no es el más fiel del mundo, hermano, y ya lo sabes, ¿verdad? Y tú, hermano, tu esposa no es la más fiel. Y no estoy hablando de infidelidad, de inmoral o sexual, pero hablando de fidelidad, del compromiso que uno hace cuando se casó uno, ¿cierto? ¿Recuerdan los votos matrimoniales? Prometo tomar, te tomo tú, María, o yo, Roberto, te tomo a ti, Irina, bla, 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 y prometo delante de Dios, de estos testigos, serte fiel, amarte, cuidarte, protegerte, y después te viene en las buenas y en las malas, en salud, en enfermedad, en riqueza, en pobreza. ¿Quién ha sido? Levante la mano, mentiroso. ¿Quién ha sido el hombre o la mujer que desde que hicieron esa promesa cuando se casaron, ha cumplido eso 100% con fidelidad todos los días? Acuérdate que tu esposa está al lado de ti, ¿ok? Si levantas la mano. Cierto, es imposible. Pero gracias al Señor, Dios es el único ser 100% fiel. Y porque Él es perfectamente y 100% fiel, nosotros podemos confiar en ese ser que es perfectamente fiel. Por la fidelidad de Dios, por su amor hacia la humanidad, Dios, de todos los seres, Dios estableció la manera en que nosotros podamos tener comunión con Él. Ahora, ¿por qué tener o por qué empezar una comunión con Dios? Porque todos los seres humanos nacemos fuera de la comunión con Dios. Y a aquellos que están viniendo a la clase o lo que han escuchado ya más al pastor Roberto, hablamos siempre de Génesis capítulo 3. Génesis 1, Génesis 2, la creación del universo, la creación del ser humano, pero en Génesis 3 se conoce como the fall, o la caída. Si hay un pasaje más triste en toda la Biblia, de Génesis y Apocalipsis, es Génesis capítulo 3. Es el día en que la humanidad perdió su comunión con su Creador. Es el día en que la raza humana pasó a vivir bajo el poder y el control y el dominio del pecado y del diablo de Satanás. Es el día, Génesis 3, cuando la raza humana empezó con dirección hacia el infierno, a la condenación eterna, que es vivir por los siglos de los siglos sin Dios. Es algo triste. Y por esa caída del ser humano, tú y yo nacemos en este mundo fuera de comunión con Dios. Nadie nace teniendo comunión verdadera o espiritual con Dios. Por eso es que Dios te llama y nos llama a que establezcas una comunión con su Hijo Cristo Jesús, que es lo mismo que tener comunión con Dios.
Ahora es importante, aquellos que han leído las cartas de San Juan, primera, segunda, tercera carta o epístolas de San Juan, casi está cerca de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. La Biblia habla de muchos contrastes siempre, y uno de los contrastes que hace San Juan y Dios por medio de otro pasaje de la Biblia es hablar de, por ejemplo, comunión significa esa persona ha sido regenerada y es salva. Sin comunión se refiere a la gente perdida, al no cristiano, no creyente. Puede ser religioso, escuchen, puede decir en su cabeza que sí cree en Dios y en Jesucristo, pero todavía está fuera de comunión porque no se ha arrepentido y de una vez por todas puesto su confianza total en Jesucristo para su salvación. Otro contraste también es la verdad y el error. Los que andamos en la verdad somos salvos, somos hijos de Dios, creemos la Biblia. Si tú no andas en la verdad, andas en el engaño o en el error que viene de Satanás o del diablo. Otra cosa es luz y tinieblas. Los que andamos en luz somos hijos de Dios, somos cristianos. Tenemos la luz espiritual de Dios. Si tú no aceptas a Cristo, la Biblia dice que tú andas en tinieblas. Independientemente si eres devoto a una religión, independientemente si de vez en cuando haces unas buenas obritas para sentir bien tu conciencia, independientemente que estés metido en una iglesia todo el tiempo, tú andas en tinieblas espirituales. Porque para pasar a la luz espiritual se necesita arrepentimiento en relación a quién es Jesucristo. En realidad es el Hijo de Dios, tiene que reconocer. ¿Y qué cosa es lo que vino finalmente pues a hacer Cristo aquí al planeta Tierra hace 2000 años que nos visitó? Redimir a la raza humana. Eso es cuando el ser humano se arrepiente y reconoce la verdad, acepta la verdad. Entonces la Biblia dice que entraste en comunión con el Señor. De acuerdo a la palabra de Dios, entonces, si te sales de la luz espiritual, quiere decir que perdiste la salvación. La Biblia no enseña eso. Por eso el cristiano nunca puede salirse de la luz y pasar a las tinieblas, porque significaría que dejas de ser salvo y pierdes tu salvación. Andar en la verdad, siempre andamos en la verdad, nosotros los cristianos, independientemente si no podemos entender o comprender a la perfección la información que Dios nos da en su palabra. Nosotros andamos en la verdad. Entonces, estar en comunión significa ser salvo. Si tú pierdes tu comunión, significa no ser salvo o estar perdido. De igual, entonces el cristiano no puede tener comunión por unos días y salirse de la comunión con Dios por otros días. El cristiano no puede andar en la verdad por un tiempo y después andar en el error espiritual por un tiempo. No podemos andar en la luz espiritual de Dios y andar en las tinieblas espirituales en otro tiempo. Es decir, el verdadero Hijo de Dios nunca puede perder su comunión, porque eso sería perder la salvación. Estaba leyendo en el internet y encontré esta gráfica interesante, porque vean, dice, el pecado rompe la comunión. El pecado trae el castigo de Dios. Cualquier persona que no lee la Biblia y que no ha entendido el Evangelio de Jesucristo, obviamente dice, oh, eso es verdad, el pecado rompe nuestra comunión con Dios y trae sobre nosotros la mano castigadora de Dios. ¿Sabían que eso no es verdad? No viene en la Biblia. El pecado no rompe la comunión con Dios y el pecado no trae el castigo de Dios. Porque si entras en comunión con Dios es para siempre, has sido regenerado. Falles o no falles, no se va a romper y no vas a perder esa salvación. El castigo de Dios, es imposible que Dios castigue a un ser humano que peca el día de hoy después de la cruz. Porque hace 2000 años, ¿qué hizo Dios por todos los seres humanos? Puso el castigo en su Hijo Cristo Jesús. El castigo que tú merecías, que ustedes merecían, que yo merecía.
El castigo de nuestra paz, el castigo, el enojo, la ira de Dios por causa de nuestros pecados, hace 2000 años Jesucristo todo lo descargó sobre un hombre llamado Jesucristo. Ya lo castigó. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Y ese castigo fue perfecto, completo, total y final. Entonces, si un cristiano el día de hoy llega a fallar o cuando comete pecado, es imposible que Dios te vuelva a castigar otra vez. Si Dios te castiga por fallar aquí en la tierra siendo un hijo de Dios, significaría que la obra de Jesucristo en la cruz no fue perfecta o ni fue verdad. Y Dios no, acuérdense que aún aquí en la tierra no se puede ni juzgar ni castigar 2 veces por la misma culpa, ¿cierto? Ya fuimos castigados hace 2000 años, Cristo lo recibió en nuestro lugar. Nosotros fuimos llamados a tener comunión con Jesucristo, es decir, a entrar en una relación personal con Él, con Cristo Jesús. Somos llamados a establecer una unión espiritual con Cristo Jesús, a establecer un lazo espiritual con Cristo Jesús. Eso es lo que somos llamados. Nuestra comunión con el Señor Jesucristo no depende de nosotros. Gracias, Señor. Gracias a Dios que nuestra comunión no depende de nosotros. ¿Depende de quién? Depende de Dios, y Dios es el único ser fiel. Fiel es Dios. Y por eso los cristianos que entendemos el Evangelio de la gracia del Señor, tal como está en la Biblia, no tenemos miedo de perder nuestra salvación. Da tristeza y da pena cuando equivocadamente un líder espiritual, un pastor o alguien allá parado enfrente de un grupo enseña de que más te vale portarte bien, porque si te portas mal pierdes tu salvación. Ese cristiano nunca puede llegar a experimentar, ni a descansar, ni a disfrutar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. No puede, porque está preocupado con el no perder su salvación. Pero mi salvación no depende de mí, no depende de ti. Si nuestra salvación, nuestra comunión con Dios dependiera de nosotros, ¿saben cuántos serían salvos el día de hoy? 0, ninguno, pero Dios es fiel, como alguien de buena intención que nos dice, agárrate fuerte de la mano del Señor. No le vas a pedir a un niñito de 2 meses de nacido que se agarre fuerte de ti y que tú vas a cruzar el abismo, ¿cierto? ¿Cómo le vas a pedir a un niñito de 3 meses o de 1 añito, agárrate fuerte de mí, hijo, y yo voy a brincar el abismo y allá abajo están los cocodrilos? No hace sentido. Bueno, nosotros somos como esos bebitos. Nosotros no es de que tú te vas a agarrar fuerte, es Cristo te lleva agarrado a ti y puedes confiar en Él, en el poder del Señor, en su fidelidad. Entonces puedes relajarte, puedes estar tranquilo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice la Escritura, pero si andamos en luz, y esto es un hecho, ya que andamos en luz nosotros los cristianos, como Él está en luz, Dios está en luz, Cristo está en la luz espiritual. Dice, el resultado es, tenemos, ¿qué cosa? Comunión unos con otros. Además, si andamos en luz, escuchen, esto es ser cristiano, nos va a aceptar en Cristo. Además, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos está limpiando continuamente de todo pecado. Vean, para los verdaderos cristianos o hijos de Dios, los que andamos en la luz de Dios, suceden 2 cosas. Número 1, tenemos comunión con los demás creyentes y la sangre de Jesucristo nos está limpiando de todo pecado. Todos y cada uno de los cristianos alrededor del mundo hemos pasado de las tinieblas espirituales a la luz espiritual cuando nos arrepentimos. Y ahí dice, vean, 2 cosas para los que andan en luz. Dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos está limpiando. Esta es la razón por la cual todos tenemos comunión espiritual los unos con los otros, todos los cristianos. Cuando andamos en cualquier lugar, sabían, en el mundo, hermanos y hermanas, en cualquier lugar o país en el mundo,
Cuando tú sabes que hay un grupo de gente que cree que Jesucristo es el Salvador, son nuestros hermanos, son nuestras hermanas, inmediatamente tenemos esa identificación, ¿cierto? Inmediatamente sentimos la comunión que tenemos, sin importar el grupo étnico al que pertenezca, sin importar el país donde sea, sin importar el idioma. Cuando dicen Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, hay algo que nos une. Esa es la verdadera comunión que tenemos entre los cristianos. A veces pensamos, ¿cierto? Vamos a traer cule y galletitas y café para tener comunión. Eso no te hace comunión. Galletas y cule y café, eso no forma la comunión verdadera. ¿Por qué tenemos comunión? Sea que haya galletas o café o no, lo que sea, tenemos comunión porque andamos en la luz del Señor. Tenemos comunión los unos con los otros. Dios, por medio del apóstol Juan, nos dice que la sangre de Cristo es lo que nos mantiene perfectamente unidos, perfectamente limpios de todo pecado que podamos cometer. Vean ahí, dice la sangre de Jesucristo, su Hijo. ¿Qué cosa está haciendo? Nos limpia de todo pecado. Y cuando dice de todo pecado, significa de todo, de toda clase de pecado, de toda clase de falta. Si pueden pensar en cada pecado, cada clase de pecado o variedad de pecado que el ser humano pueda cometer en esta tierra, la Biblia dice que ese pecado lo limpia la sangre de Jesucristo a los que andamos en luz. A los que andamos en la luz de Cristo Jesús. Y yo digo, bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. No existe un solo momento en que la sangre de Jesucristo no nos limpie de todo pecado. Escuchamos eso: adulterio, divorcio, mentira, asesinato, suicidio, sea lo que sea, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado al que anda en la luz de Dios. Esta es una enseñanza clara de la Biblia, y esto contradice totalmente la enseñanza de que un hijo de Dios puede perder la salvación. Estamos comprendiendo la importancia de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No podemos perder la salvación, porque para perder la salvación es necesario tener una mancha de pecado, porque lo único que mata espiritualmente al ser humano, de acuerdo a la Biblia, ¿qué es? El pecado. La paga del pecado es muerte. No la paga de si no das el diezmo, dejas de ir a la iglesia. La paga del pecado. Entonces, con una manchititita de pecado o mancha espiritual delante de Dios, la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? ¿En la religión que tú escoges tener en la tierra? ¿O en la persona que tú quieras? Lo más importante es tener fe, como nos dicen el día de hoy. Lo importante es que tengas fe, no importa en qué. Si ese es tu Dios, pues a ti funciona y a mí me funciona Cristo. No, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero si la sangre de Cristo nos está limpiando continuamente de todo pecado, significa que no existe ni un solo instante en que el creyente tenga una mancha de pecado delante de Dios. Y si Dios no nos ve una mancha de pecado, Dios no te va a mandar a la condenación eterna. Ahora, es importante notar esto. Debemos notar que ahorita estamos hablando relación hombre-Dios. Esta relación vertical, es decir, Dios-hombre, cuando estamos hablando de esto, verticalmente. Aquí en la tierra, hablando horizontalmente, aquí en la tierra, cada pecado tiene su propia consecuencia en la vida de la persona. Si eres cristiano y cometes un pecado, delante de Dios está todo ya terminado, no hay problema, no vas a perder tu salvación. Pero estar aquí, pecar aquí en la tierra, no te vas a escapar de las consecuencias. Y hablando aquí así, porque hay de pecado. Ahora, gracias,
no gracias a Dios, pero sabemos que hay de pecados a pecados. Las consecuencias de unos pecados casi pasan desapercibidas. Por ejemplo, los pensamientos. Una gente que mata, según la Biblia, según Cristo, uno puede matar a una persona y eres culpable de mataste. Y Cristo, Dios dice, no Dios de cometer asesinato. Pero la Biblia dice, pero si te enojas con una persona, si te enojas, ya lo mataste, es lo mismo delante de Dios. Entonces aquí tal vez decir, pues yo nunca he matado a nadie, pastor. Déjame preguntarle a tu esposa si te has enojado con ella. Entonces quiere decir que ya lo mataste. Es lo mismo. Alguien puede decir, yo nunca he adulterado, como los fariseos. Los fariseos no cometían acto sexual con una mujer. Por eso decían, yo nunca he pecado. Mi abuelito le dijo, sí, oyeron que fue dicho eso, pero yo le digo que cualquier hombre que mira a una mujer para codiciar en su corazón, ya adulteró con esa mujer. Entonces vean, debemos estar entendiendo que hay pecados con consecuencias muy grandes y tristes aquí en la tierra. Hay pecados que pasan tal vez desapercibidos. Más adelante en esta serie vamos a hablar acerca de la relación el cristiano y el pecado, porque algo que me han dicho siempre es, ¿y qué hago, pastor? Okay, soy cristiano, ¿qué hago si llego a pecar? Si llego a pecar, ¿qué cosa es lo que debo hacer? Pero por ahora basta decir que cuando Dios dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, no nos está animando a irnos a pecar como locos. Ese es el miedo de mucha gente cuando escucha al pastor Roberto esta enseñanza. Cuando la Biblia dice que ya estás perdonado de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, la gente que no entiende, que no ha experimentado el Espíritu Santo dentro de él, entonces piensa y tiene miedo de decir, pero es que pastor, si usted le dice eso a la gente, van a querer ir a pecar porque van a razonar de esta manera. Si ya estoy 100% perdonado, aún los pecados que no he cometido, entonces a todo dar voy a seguir pecando. Ese es el miedo que la gente, no hay otro miedo que la gente muestra para oponerse a esta enseñanza que viene en la Biblia. El problema es que si tú estás entendiendo eso, déjame decirte, no estás entendiendo nada. No estás entendiendo, no has entendido lo que es el Evangelio. Porque el Evangelio completo, la gracia de Dios, no es solamente que te viene a perdonar de todo pecado. Eso sería absurdo o insensato y aún tonto de un Dios que nada más viniera Cristo a morir en la cruz para perdonar todos los pecados de la raza humana y nos dejara así. Dios no hizo eso. Te perdonó y te invita a que si te arrepientes, el Espíritu Santo de Dios viene a vivir dentro de tu ser. Y jamás el Espíritu Santo te va a guiar a concluir de que porque estás pecando puedes irte a pecar como loco. Jamás el Espíritu Santo llega a razonar a una persona. De hecho, el apóstol Pablo, como que sabía que eso iba a suceder, dice que pues perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia de Dios. ¿Saben qué es lo que el mismo apóstol Pablo dice? Ni siquiera lo piensen. De ninguna manera. By no means. No way. Estoy hablando en inglés, no en mexicano. No way. By no means. De ninguna manera. No piensen, dice, porque los que hemos sido salvos del pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? Entonces, si esta enseñanza de la gracia de Dios que viene en la Biblia, cada versículo que están viendo ustedes es la palabra de Dios, que estamos 100% perdonados, nunca nos da libertad de ir a pecar. Al contrario, vivimos eternamente agradecidos con nuestro Señor por el grandísimo sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz hace 2000 años. Sería absurdo, hermano, decir, mira todo lo que sufrió Cristo Jesús por mí, por mi pecado, ahora voy a pecar como loco. No hace sentido, hermano. No hace sentido y va en contra realmente de lo que la Biblia enseña acerca de que el Espíritu Santo de Dios viene a guiarte a toda la verdad. La verdad es que eres un hijo de Dios. Y platicaba con mi hijo hace poco, también me estoy reuniendo con él para hablar más de la salvación. Y siempre yo le digo tu identidad. ¿Quién eres tú? Tu identidad. Eres un hijo de Dios. Si ha cambiado tu identidad, entonces hay una motivación para cambiar tu comportamiento.
Y hace tiempo atrás, tal vez lo vaya a decir esta misma ilustración, pero ahorita es apropiado para decirle, yo les digo que había un reino y había una prostituta o varias prostitutas. ¿Recuerdan lo que les he dicho eso, hermano? Y que en este reino la prostitución era prohibida, era castigada con la muerte. Escuchen, y está esta mujer, es prostituta. ¿Qué es lo que hace? Pues prostituirse. ¿Por qué? Porque es prostituta, esa es su identidad. Pero hay castigo para la prostitución. Entonces lo anda haciendo como a escondidas, porque esa es su identidad. Escuchen, es prostituta, anda a escondidas pecando para que no la agarren. Y supongamos que ese rey un día perdona la prostitución en su reino y dice, no más castigo para la prostitución. Ya no se va a castigar más. Yo le digo a mi hijo, escucha, ¿es good news, es buena noticia para esa mujer que es prostituta? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es buena noticia? ¿Por qué? ¿Por qué es buena noticia? Ya no habrá castigo. Porque ya no hay castigo. ¿Para qué? Para poder pecar. Para seguir siendo prostituta. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Libremente. Libremente. ¿Cierto? Eso sería nada más si hablamos del mensaje de la cruz y que Cristo nos perdonó todos los pecados y nos quedamos ahí. Pero supongamos que el rey se enamora de esa prostituta y se casa con ella. ¿Quién llega a ser la mujer que se case con el rey? Reina. La reina. Ahora, ¿qué ha cambiado en esa mujer? Su identidad. Era una prostituta y no tenía motivación para cambiar, porque decía, eso es lo que soy. Aún con el perdón de la prostitución en ese reino, su identidad no cambiaba, y aún cuando sabía que ya no iban a castigar a la prostituta, ella solita no iba a decir, oh, como ya no hay castigo, ahora ya no voy a practicar la prostitución. Al contrario, pero cuando la identidad de esa mujer cambia, ahora tiene una motivación para cambiar su comportamiento, hermanos y hermanas. Entonces ella dice, yo soy la reina. Yo no me voy a comportar como lo que era antes, porque yo no soy una prostituta más. Soy la reina y voy a vivir de acuerdo a mi nueva identidad. Eso es el asunto de la vida cristiana. Dios te perdonó, pero te ha dado una nueva identidad. Cuando tú te arrepentiste, tú llegaste a ser ahora hijo de Dios, un hijo de Dios. Y tú no te vas a rebajar a seguir viviendo como cuando eras hijo de Satanás. Tú no vas a seguir viviendo cuando eras la prostituta, ¿cierto? Ahora eres la reina, ahora tienes motivación para una nueva manera de vivir. Entonces vean, esta palabra de Dios, lo que estamos viendo en la pantalla, también nos enseña que la única razón por la que los creyentes en Jesucristo tenemos verdadera comunión espiritual entre nosotros es ¿por qué? Perdón, el pasaje anterior. Porque andamos en luz. Ok, ahí está. Pero si andamos en luz, tenemos comunión entre nosotros los cristianos. El creyente no puede... Recuerdo muchos años atrás, hermanos, en mi tierra, allá en México y aún en el seminario, decían que cuando un cristiano peca, peca en las tinieblas. Cuando no estás pecando, andas en la luz. Pero cuando un cristiano, vean, un hijo de Dios, peca, es porque se pasó a las tinieblas. Eso no puede ser por lo mismo, porque no puede estar en la luz de salvación. Estar fuera de la luz en las tinieblas es perder tu salvación. Entonces, ¿en dónde peca el cristiano? En la luz, por eso no lo disfrutas. Por eso no es fan, como dice un hermano, porque en Dios no hay tinieblas y nosotros estamos en Dios y no existen ninguna tinieblas en Dios. Es imposible que un cristiano cuando peca o falla, que peque en las tinieblas. Pecamos en la luz, fallamos, hermanos, en la luz. Entonces, cuando el creyente peca, entonces, ¿dónde peca? Pues tristemente, no es el ideal de Dios el pecado, y ya vimos ese pasaje de Juan, ¿cierto? Donde dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, que dice la Biblia,
arrepiéntase y pídele perdón a Dios, confiésele su pecado. No, ya lo vimos que dice que si alguno hubiera pecado, gracias, tenemos un abogado, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. No existe comunión espiritual con personas que no andan en la luz de Cristo. En otras palabras, no puede haber verdadera comunión espiritual entre cristianos y no cristianos. Podemos platicar y establecer esa amistad, pero no tenemos comunión espiritual, de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Es algo imposible. Y por eso Dios en su palabra le manda a la gente, a los cristianos, que no se unan en ningún yugo espiritual con un incrédulo. Y esto se aplica claramente a los matrimonios. Si tú andas en la luz, joven señorita, sabemos que tú no te vas a casar con una persona que anda en las tinieblas, porque no es compatible la luz con las tinieblas. Tú eres justicia, la persona sin Cristo es injusticia. Tú estás viva espiritualmente, la persona sin Cristo está muerta espiritualmente. Tu líder, tu cabeza es Cristo Jesús, el líder, la cabeza es Satanás, el diablo. Entonces no puede haber esa comunión entre un cristiano y un no cristiano. Y esta es la razón por la que en una iglesia local como esta o en otras, puede haber muchas personas, pero no todos tienen verdadera comunión los unos con los otros. Piensen en las mega iglesias del día de hoy. Iglesias de 10,000, de 15,000, de quién sabe cuántos miles de personas. ¿Ustedes creen que los 15,000 personas que van ahí son regeneradas por el Espíritu Santo? No es una probabilidad, es una garantía. Muchos son simpatizantes, les gusta. Muchos son moralistas, les gusta. O unos se han unido a la religión cristiana y empezaron a practicar el cristianismo como si fuera una religión. Y por eso no son salvos, porque el cristianismo no salva. El cristianismo no salva a nadie. El que salva es solamente Jesucristo. Y cuando tú estableces una relación personal, genuina, real, verdadera con ese Cristo, entonces tú experimentas la salvación. Pero en una iglesia, ustedes saben, no todos son regenerados, por lo tanto no puede haber comunión. Y esta es una razón por la cual en una iglesia a veces hay muchos problemas. Yo recuerdo mi iglesia allá en mi tierra. Era increíble ver, el sistema era congregacional, había reunión congregacional de miembros una vez al mes, y qué tristeza ver gente una persona que no era cristiana tal vez se portaba mejor. Eran pleitazos. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque tú puedes ser miembro de una iglesia sin ser regenerado. El diablo puede ser miembro de una iglesia de acuerdo a cómo evaluamos y cómo damos el día de hoy membresía a una iglesia. Ahí está el señor candidato, el Satanás. ¿Usted cree en Dios? ¿Qué va a decir el diablo? ¿Usted cree en Jesucristo? No, claro que sí. ¿Usted cree que Jesucristo resucitó entre los muertos? ¿Qué te va a decir el diablo? A mí me consta. Sí, me venció, ¿cierto? O sea, ok, ahora, denle un sobre de diezmo y fírmele aquí y usted es bienvenido a la iglesia. Esa es la manera en que muchas iglesias están haciendo miembros en esa iglesia local. Nada más porque la gente dice sí, yo creo. El diablo cree mejor que tú tal vez. Los demonios creen verdaderamente, pero no son hijos de Dios, porque el creer es una cosa, el poner tu fe es otra cosa. ¿Recuerdas lo que le hablaba de mi experiencia? Yo creía que Cristo me había perdonado todos mis pecados en la cruz, pero también creía en 1 de Juan 1:9 que si le pedía perdón a Dios, Él me perdonaba. Era una contradicción grande, porque es una contradicción grande. Y yo creía las dos cosas. Tú puedes creer dos contradicciones, pero mi fe no estaba en las dos cosas, porque tu fe solamente puede estar en una cosa. O estás aquí, que Cristo te perdonó todos tus pecados, o estás acá, en que si le pides perdón a Dios, Él te va a perdonar. ¿Saben dónde estaba mi fe? Acá. Entonces, cuando el Señor me iluminó, hermano, la gracia de la obra redentora de Cristo Jesús, simplemente moví mi fe de aquí a acá. Digo, Señor, nunca más voy a blasfemar contra ti ni tu sacrificio, y nunca más te voy a herir y ofender
pidiéndote perdón. Porque el pedirle perdón a Dios, aunque usted no lo cree, está casi cerca a la blasfemia. ¿Saben por qué? Porque el pedir perdón a Dios en este sentido es negar la suficiencia del sacrificio del Hijo de Dios en la cruz. Seguir como en el Antiguo Testamento trayendo tu chivito y tu becerrito para perdón o para expiación de los pecados es negar, es mirar a Cristo en la cruz diciendo, eres finished, consumado es. Cristo dijo, consumado es. Y quisiera hablar de eso, hermanos y hermanas. Dice Juan 19:30, la Biblia dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora, muchas veces yo cité esta declaración que Cristo dijo en la cruz, y creo que la mayoría de nosotros se la sabe también. He leído libros donde usan esa palabra también. Consumado es, que Cristo dijo eso. Pero si sigues leyendo el libro o escuchando al autor, muchas veces yo me di cuenta de que no estamos en el mismo entendimiento de lo que eso significa. Recuerda, tú puedes entender lo que la Biblia dice, pero solamente el Espíritu Santo de Dios te puede revelar lo que eso significa. Y tu fe no la vas a poner en lo que nada más dice, es como tú lo entiendes, es en el significado de lo que tú crees que significa eso que acá estás leyendo. ¿Saben que en inglés es la frase it is finished o it is done? Unas versiones le van a decir así. Algunas versiones en español dicen todo se ha cumplido o todo está cumplido. Esto lo dijo Jesucristo instantes antes de Él entregar su Espíritu, o sea, antes de morir. Cuando Cristo dijo esta declaración, entonces estaba dando algo por terminado. Escuchen, pongamos atención. Él estaba declarando que un propósito o un fin se había logrado. En otras palabras, cuando Cristo dijo esa declaración, estaba diciendo, misión cumplida. Ya, se cumplió, se logró el objetivo por el cual yo vine aquí al planeta Tierra, al mundo. Ahora, generalmente no hago esto, hermanos y hermanas, pero siento que lo debo hacer el día de hoy. El verbo en el idioma griego, ahí está, teleo, es acabar algo o llevar a su fin. Por eso el argumento en teología teleológico es el argumento del diseño o al fin, al propósito. Significa con frecuencia no meramente acabar una cosa, sino llevarla a su plenitud, llevarla a su plenitud. Esa palabra, la declaración que Cristo dijo tetelestai, es llegar a un término, finalizar, terminar algo. Eso es lo que Cristo dijo con esa declaración, consumado es, terminó, llegar al fin de algo. Cristo vino ¿a qué? A iniciar o a efectuar la salvación de la raza humana, la redención. Cristo vino a este planeta Tierra para abrir el camino entre el ser humano y su creador, Dios. Porque antes había una barrera. Isaías, el profeta Isaías, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestros pecados y transgresiones han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. No hay problema con Dios, había problema con el ser humano por causa del pecado. Pero cuando Cristo vino hace 2000 años, ¿qué hizo con esa barrera del pecado entre la humanidad y Dios? La quitó, ya, de una vez por todas. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Cristo venir para ser bautizado, que dijo, miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el pasaje de Isaías, hermano, no tiene nada que ver con un cristiano. A veces se lo citan a un cristiano, pero eso era antes de Cristo Jesús. Ahora el camino ya está libre. Cristo vino para abrir el camino
de la raza humana en su relación con Dios. Cuando Cristo hizo esta declaración antes de morir, consumado es, Él estaba declarando que el perdón de pecados para la raza humana se había logrado y que ya no existía más ninguna barrera para impedir a nadie acercarse a su Creador. Por Él, por medio de Cristo, Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el verdadero sumo pontífice, si le queremos llamar. No más sacerdotes, no más sacrificios, porque Cristo lo ha logrado todo. De una vez por todas, el asunto del pecado entre el hombre y su Creador ha sido resuelto y no hay nada más que hacer o que añadir. Pero cuando vemos a miles de cristianos el día de hoy, por un lado declarando consumado es, y por el otro continuando con los sacrificios, con su chivito, primera de Crónicas 4:14, segunda de Crónicas 4:14, algo así, dice que, habla también del perdón. Si confesamos nuestros pecados, entonces Él va a perdonar nuestros pecados y a sanar la tierra, etcétera. Todo eso tiene que ver con el Antiguo Testamento, porque Cristo no había venido a ejecutar la salvación perfecta como ya lo ha hecho hace 2000 años. Entonces, cada persona que lee las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia, necesita entender que bajo el Antiguo Pacto, el perdón era continuo. Antiguo Testamento, antes de que Cristo muriera en la cruz, el perdón era algo continuo y condicional. Por esta razón, Jesucristo, bajo el Antiguo Testamento, cuando le preguntaron, enséñanos a orar, Antiguo Testamento. Acuérdense, lo que marca el inicio del Nuevo Testamento es la cruz, no el nacimiento, no el pesebre, la cruz. Cristo nació bajo la ley, ministró bajo la ley y vino realmente a cumplir la ley. Bajo la ley, dice, y perdónanos nuestras deudas, el Padre nuestro, que la mayoría de nosotros no sabemos, y perdónanos nuestras deudas o pecados, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Pero sigue diciendo, vean, esta es la pantalla, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero el 14 dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Y mucha gente lo cita siempre cristiano, ya ves, que tiene que perdonar a tu hermano, porque la Biblia dice, pero miren lo que dice el versículo 15, pero si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, ¿qué dice la Biblia? Bajo el Antiguo Pacto así era, Old Testament, Antiguo Testamento. Si ustedes no perdonan a los hombres sus pecados, dice, tampoco su papá, Dios, su Padre, les va a perdonar a ustedes sus ofensas. Antiguo Testamento, esto no es Nuevo Testamento. Entonces, bajo el Antiguo Pacto, la gente debía perdonar los pecados a los demás para ellos poder ser perdonados por Dios. Si la gente no perdonaba, entonces la Biblia dice, Dios no los perdonaba. Claramente, a la luz de la cruz, esto no puede ser para nosotros los cristianos que vivimos ahora después de la cruz. Después del sacrificio de Cristo Jesús, que hizo perdón total de pecados. Claramente no puede ser para nosotros. Bajo el Antiguo Pacto de ley, el perdón era algo así, pero con el inicio del Nuevo Pacto esto cambió. Si esto continuara, vean, si ese pasaje continuara para nosotros los cristianos después de la cruz el día de hoy, con toda seguridad estaríamos en serios problemas. ¿Cierto o no? Lo que sucedería sería que todos los cristianos que tienen problemas para perdonar a su prójimo el día de hoy, Dios no los perdonaría. Y entonces nos íbamos a sacar la cabeza, podríamos decir, ¿y entonces qué hizo Cristo en la cruz hace 2000 años? ¿Se dan cuenta de otra contradicción? Decir, bueno, Cristo me perdonó todos mis pecados, pero acá tengo que perdonar a mi prójimo, a mi hermano, porque si no, Dios no me perdona a mí. Pero Señor, entonces, ¿qué cosa hiciste en la cruz? Te perdoné todos tus pecados. Pero entonces aquí, ¿cómo? Mijo, tienes que entender de que esto no es para ti, esto es Antiguo Testamento, antes de que Cristo Jesús viniera a ejecutar el perdón completo final de los pecados. Esto fue Antiguo Testamento. Ahora, bajo el Nuevo Testamento, ¿saben qué es lo que Cristo nos pide? Ahí está. Efesios 4:32, antes dice, sean benignos unos con otros.
misericordiosos unos con otros, perdonándose unos a otros. Eso es lo que nos manda Dios a hacer ahora entre nosotros. ¿Por qué? Porque el asunto vertical en respecto al pecado en nuestra relación con Dios ya está terminado. Ahora el asunto es aquí en la tierra. Si pecas contra tu prójimo, tu hermano, a él necesitas ir a pedirle perdón por lo que hiciste. Efesios dice, perdonándose unos a otros. Y si alguien dice, pero ¿cómo, Señor? No sé cómo. Dice, como Dios también nos perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Colosenses 3:13, soportándose unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Bajo el nuevo pacto ya no existe más la enseñanza de pedirle perdón a Dios más. Solamente 1 Juan 1:9, que ya lo explicamos, hermano, con anterioridad. Pero después de la cruz no existe. Y es interesante porque lo que he dicho es que en el cristianismo se hizo una doctrina mayor. Porque eso de pedirle perdón es algo, una doctrina, todo el mundo lo da por un hecho. Pero ¿cuántos versículos después de la cruz existen en que hay que pedirle perdón a Dios? Cero, ninguno. Solamente 1 Juan 1:9, cuando lo interpretan mal, hermano, como si fuera para nosotros los hijos de Dios. Entonces vean esos pasajes que acabamos de ver. Perdona a tu prójimo. ¿Alguien ha visto la novela Que te perdone Dios? No levanten la mano porque no quiero. Pero saben que existe una novela, ¿cierto? Que te perdone Dios, porque yo no. O dice otra vez la gente, yo no soy Dios para perdonarte, ¿cierto? Ven, hermano, la gente usa esa frase simplemente para no perdonar a la otra persona. Punto. Pero si creyeran la Biblia, ¿qué dice Dios? Perdona a tu prójimo. Nada de que te perdone Dios. Número. Vean, en su orgullo, esa persona que dice esto usan a Dios para seguir con su actitud de no perdón. Que te perdone Dios, yo no. Yo no soy Dios para perdonarte. Además, la gente que usa esta frase debe entender dos cosas. Y yo no sé si hay alguien aquí que la usa, pero tienen que entender esto, que Dios en verdad ya perdonó a la